Bienvenidos todos esta noche al estudio de la palabra de Dios. Deseamos bendiciones y que todos se encuentren bien en cualquier lugar del mundo. El Señor está con nosotros cuando invocamos su presencia. Vamos a iniciar nuestro estudio abriendo nuestra Santa Biblia en el libro de Colosenses, el capítulo número 2. Colosenses. Los que gusten ir conmigo a las Sagradas Escrituras lo pueden hacer con toda confianza, del verso número 6 al número 8. La palabra del Señor nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracia. Y dice el verso número 8: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Esto indica algo muy importante, hermanos. Lo que el mismo Señor Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra con los suyos en su último sermón. Dijo en Mateo 24:5: mirad que nadie os engañe. Estamos viviendo los últimos días y los principios de dolores, como hemos estudiado estas semanas atrás, los que han seguido las transmisiones. Pero es tan importante también comprender que estamos viviendo en el terreno enemigo. Dice Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, en el verso número 9, Apocalipsis 12:9. Dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Ha sido arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El que engaña al mundo entero, la serpiente antigua, Diablo y Satanás, sabe que estamos en los días finales. Y todos los instrumentos de maldad y de engaño y de mentira que usó a lo largo de toda la historia del mundo, la está usando hoy nuevamente. Y quisiera yo decirles, y quisiera preguntarles, ¿a cuántos les gusta ser engañados? ¿A cuántos les gustaría que los engañen? Sé que todos mueven su cabeza y a nadie nos gusta que nos engañen. Pero estamos en tiempos peligrosos, en los días finales, en el fin del tiempo del fin, y Satanás no se tentaría el corazón para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses nos dice que tengamos mucho cuidado con las tradiciones, con las fábulas, con las filosofías, con las falsas doctrinas. Y aquí en la Escritura, en el capítulo 12, nos dice que cuidado con ese personaje que engaña al mundo entero. Por esa razón, hemos de estudiar un mensaje muy importante que en el capítulo número 14 del libro de Apocalipsis hay dos indicaciones. En el capítulo 14 y en el capítulo 18 ya se nos hace dos llamados muy importantes, y este es el mensaje del segundo ángel. Dice Apocalipsis 14:8: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia,
aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. El mensaje del segundo ángel fue dado en 1800, poco antes de 1844, y todos los que habían sido engañados con tradiciones, con supersticiones en la edad oscura por sus líderes y obispos y sus líderes religiosos, fueron llamados a salir del engaño, de Babilonia, de la confusión, de las supersticiones y de todo lo que estaba en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Todos fueron llamados a salir. Ese fue el primer llamado. Muchos salieron, dice la historia, pero la mayoría regresó otra vez a Egipto, regresó a Babilonia, y solamente un remanente quedó. Solamente un grupo pequeño quedó, y es el mismo que menciona Apocalipsis, el capítulo número 12, el verso 17. Ahí menciona cuáles son las características de aquellos fieles que salieron y no regresaron ni a Egipto, ni a Babilonia, ni a Babel, ni a nada pagano, ni a nada de supersticioso, ni a nada tradicional, sino vivieron bajo un así dice Jehová. Y esa es la invitación que nos da la palabra de Dios. No importa de qué denominación usted sea, qué religión tenga, no estamos criticando, tampoco nos estamos burlando de ninguna denominación, pero sí queremos dejar en claro la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que menciona claramente que no debemos de ser engañados, y que el engañador es Satanás, el enemigo, la serpiente antigua, el diablo. Él es el enemigo de Dios y enemigo de la Biblia, enemigo de la santa ley de Dios y enemigo del pueblo verdadero de Dios. Entonces, ¿cuál es el grupo que quedó después de que todos regresaron? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, que de todo el mundo religioso en el mundo, Dios tiene un grupo, Dios tiene un pueblo, y le llama residuo, remanente, porque son pocos, no es la mayoría, son pocos. El dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, pero la iglesia oficial cayó, y porque dejó los mandamientos de Dios y se fue a las supersticiones y tradiciones, y todo el paganismo lo mezcló con el cristianismo, pero quedó un grupo fiel a Dios y a su palabra. Y ellos son, dice la escritura aquí, con el que el dragón se fue a hacer guerra contra la simiente de esa mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si nosotros guardamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, y tenemos el testimonio de Jesucristo, somos parte del remanente que estará firme hasta que Cristo venga y que el Señor protegerá con su brazo poderoso. Y entonces entramos a estas épocas, hermanos. Estamos en el año 2020, en una época muy especial donde el mundo está siendo sitiado. Está siendo sitiado por un detonante que se llama pandemia COVID-2019. Y entonces surgen ideas, mensajes, hay muchas ilustraciones, fórmulas y estrategias y recetas de salud y prevención, y se habla de la desestabilidad económica a raíz de la gran venta de vacunas, de la baja del petróleo, del oro, de las telefonías 5G, la lucha de poderes de la tierra, la lucha de los poderes de la tierra, de las naciones, de las bestias, y un pueblo que tiene que mantenerse firme y fiel a la ley de Dios en medio de leyes humanas y en medio de las tradiciones y supersticiones paganas. Por esa razón Dios deja un grupo especial que le represente,
Y este es el pueblo que predica el advenimiento de Cristo, que predica el mensaje de los tres ángeles, aquel que le estudia y que le presenta la verdad del santuario, que predica la justificación por la fe, que predica el santo sábado, que denuncia la inmortalidad del alma que promueven los poderes terrenales de las tinieblas a través del espiritismo moderno, que predica que hay un santuario en el cielo. Además, que la ley de Dios está vigente. Es un remanente. No todo el mundo lo está haciendo. No todo el mundo. Es un grupo especial, selecto, que Dios tiene ahora. Y no solamente ahora. Todas las edades en el pasado, Dios ha tenido un pueblo que le represente con su profeta. Y este es el pueblo adventista, el cual no pertenece a ninguna organización, no pertenece a ningún sistema, no está registrado con MR ni con AR. Es una iglesia libre, adventista del séptimo día, de la verdad presente. No pertenece a ningún hombre. Su dueño y su cabeza es Cristo Jesús. Él es el pastor y su profeta, la sierva de Dios, el linaje de Juai. Por eso nosotros estudiamos y presentamos la verdad a la ley y al testimonio, palabra de Dios, la Santa Biblia y el espíritu de profecía. Y para poder entender tenemos que estudiarlo para poder saber que esta es la verdad. Podemos verlo a lo largo de la historia y entendemos que hemos llegado a los confines de la historia de este mundo y es necesario tomar decisiones importantes porque estamos viviendo los últimos días. Pronto viene el cierre de gracia y no queremos asustar a nadie, no queremos hostigar a nadie ni imponerle la verdad, sino presentarla, exhortarlos para que el que desee vivir bajo así dice Jehová, lo pueda hacer. Somos libres, nadie nos debe imponer, hay libertad de conciencia. Hasta nuestros días hay libertad de conciencia y el Señor invita con amor a los que deseen hacer un compromiso con Él por la eternidad. Hoy entendemos que está muy cerca el fin y todas las propuestas que vienen en la crisis final están a la vista, pero una de las decisiones más importantes que debemos de tomar por las preocupaciones que el mundo tiene, que es la preocupación material, la preocupación física, el estatus, el patrimonio, el qué voy a hacer y a dónde voy a ir. Pero hay un problema que tiene la humanidad, que es la crisis de identidad espiritual. Hoy el enemigo está trabajando al 85% con las denominaciones en el mundo a través del espiritismo moderno. Apocalipsis, el capítulo 16 lo menciona de esa manera. Pero hoy, así como hay una confusión tan grande, así como el mundo está llenándose de tinieblas y de mucha confusión, también el Señor ha dejado una luz especial en su palabra. Y este es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje primero nos dice que temamos a Dios y le demos gloria porque el día del juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de justificación por la fe. Cristo salva, no nadie, ninguna organización te salva, hermano y amigo. Ningún pastor salva, ningún hombre salva. Cristo es el Salvador. Ese es el mensaje del primer ángel. Y ese mensaje también nos dice que Cristo viene pronto a pagar a cada uno según sea su obra. Viene el juicio. Y ese mensaje primero del primer ángel nos dice también que hay que recordar quién es nuestro Creador y que nosotros somos sus criaturas. Y eso se recuerda cada semana, cada séptimo día. Recordamos que nosotros tenemos un Creador, Cristo Jesús, y que nosotros somos sus criaturas. Y entonces se ha establecido un monumento en el tiempo. Y eso viene en el cuarto mandamiento, que es el santo sábado, el séptimo día, cuya oposición y crisis viene fuerte contra él a través de las tinieblas y a través del enemigo y de los
de los representantes del enemigo aquí en la tierra que están y estarán luchando contra la ley de Dios y contra su sello. Tenemos que poner atención a este mensaje. Y el mensaje del segundo ángel es de que salgamos de todo el engaño, salgamos de toda costumbre pagana, de toda costumbre babilónica, de todas las supersticiones y tradiciones católicas paganas, porque se mezclaron, y que estemos en la plataforma de esta verdad presente. Y el mensaje del tercer ángel nos dice que no recibamos la marca de la bestia, que nos reafirmemos en el sello de Dios, que es el sábado, el séptimo día. Y además, que nosotros adquiramos un estilo de vida que nos llevará hasta la presencia de Dios a través de la Reforma Pro Salud. Y nuestra predicación de este tercer mensaje es la justificación por la fe, el plan de salvación en Cristo Jesús. Cuando esto entre a tu corazón, entenderás que de todo el mundo religioso, que es llamado confusión al final, porque se une la política, se une la economía y se une la religión, hay una luz y una verdad. Y esta es la verdad presente, que es Cristo Jesús a través de estas verdades y estos hitos que son 7 que ya hemos mencionado. Estamos para servirles y para orientarles, no hostigarles ni les estamos imponiendo nada. Pero la palabra del Señor nos dice en el mensaje del segundo ángel, mensaje que ya le dimos lectura y lo voy a mencionar para unirnos al último mensaje. Y dice la palabra del Señor: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y si ya está caída, tenemos que salir de todo lo caído, de todo lo que está fundado en la arena, y entonces edificarnos en la roca que es Cristo Jesús. Dice el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, en el verso 1 en adelante, miren lo que dice allí: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y aclamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la gran Babilonia. Mensaje del segundo ángel, otra vez lo repite aquí. Y es hecha habitación de demonios, porque caída es Babilonia, y guarida de todo espíritu inmundo y albergue, y de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra y han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el verso 4, miren lo que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios es veraz y es limpia, y nos muestra que todos estos acontecimientos que estamos viviendo están en el contexto del libro de Apocalipsis, Daniel 11 y 12, y el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, el capítulo número 14 y el capítulo 18. Están en este contexto. Pronto veremos acontecimientos que están aquí dichos también y que no se han cumplido. Y muchas profecías veremos que se van a revelar en el mismo momento de su cumplimiento. Y al final entendemos, lo más maravilloso del cumplimiento profético es que Cristo viene pronto por ti y por mí. Y es necesario que nosotros hoy estemos a cuentas con el Señor y permitamos que Él purifique nuestras vidas, permitamos que Él nos transforme y nos haga nuevas criaturas. El mundo está contaminado con maldad, es terreno de Satanás, estamos en terreno enemigo, no podemos esperar un cielo aquí, a menos que pidamos la presencia de Cristo Jesús. Donde se invoca la presencia de Cristo Jesús, ese es el lugar más seguro de la tierra. Amigos y hermanos que nos concretamos a estudiar en esta hora tan especial, deseamos de corazón que el Señor les ayude, les bendiga
y bendiga este estudio que tendremos para poder entender de qué cosas tenemos que salir. Antes de iniciar este estudio, quisiéramos hacer una oración para poder pedir la bendición de Dios y la dirección de su Espíritu Santo, de tal manera que usted y yo comprendamos qué es lo que está sucediendo hoy y hacia dónde va el mundo y de dónde tenemos que salir para unirnos al verdadero pueblo de Dios. Les invito a que los que puedan arrodillarse nos acompañen para hacer esta oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al revisar los textos, Señor, de tu palabra nos indican que hay problemas, hay una crisis, hay un conflicto. Y en medio de ese conflicto estamos nosotros. Y tú deseas salvarnos y que nadie nos engañe. Permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén limpias y tengan discernimiento para estar del lado de Cristo y no contra Él. Para evitar el engaño, la mentira, la traición, la perversión de la verdad y también la contaminación de nuestras almas. Bendice a tus hijos, los oyentes, a tu iglesia, y reafírmanos en tu verdad, y que el triunfo de esta iglesia, esta victoria, sea en Cristo y sea para gloria tuya. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos a este momento tan importante, mientras en el mundo están sucediendo muchas cosas que son motivo de reflexión para poder comprender que estamos viviendo en el fin del tiempo del fin y es necesario prepararnos para que podamos estar listos porque Cristo viene pronto. Vamos a estudiar entonces en esta tarde, de acuerdo a los textos que hemos visto, cosas muy interesantes donde vamos a entender que hay mucho engaño y tenemos que salir de ello. ¿Sí? De Babilonia, dice Apocalipsis el capítulo 14 y el capítulo 18. Y usted se preguntará, ¿qué es Babilonia? Todo lo que menosprecia la ley de Dios, eso es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Todos los que quitan la palabra de Dios. ¿Qué es Babilonia? Todos los que mezclan la verdad con la mentira, mezclan la verdad con el error, usan Biblia y usan tradición, todas las supersticiones, todos los usos y costumbres que están en contra de los principios de Dios. Todo eso es Babilonia. ¿Sí? La confusión y la unión ilícita con el mundo es Babilonia. No importa si es un sistema económico, si es un poder político o si es un sistema religioso. Babilonia al final invade todo el planeta y tenemos que salir del engaño y de donde se menosprecia la ley de Dios y donde se está engañando a la gente. Entonces hoy estudiemos cosas importantes, las cuaresmas del tiempo del fin, hablando de las cuarentenas y el número 40 y la historia que eso compete. Queremos revisar esta parte que es sumamente interesante en relación al tiempo del fin en el que estamos, las cuaresmas del tiempo del fin. Estamos en la temporada de la cuaresma. Y la temporada de cuaresma es un periodo de abstinencia de 40 días. Empezando con el miércoles de ceniza, creo que ya han oído hablar acerca de eso. Bueno, ¿de dónde viene todo eso? ¿Y por qué se realiza eso? La palabra cuaresma viene de una antigua palabra inglesa de letén, que significa primavera. La cuaresma se introdujo a la iglesia por costumbre mediante fantasía privada. Fíjense bien cómo entró la cuaresma a la iglesia. Antes la cuaresma no era de la iglesia. Las iglesias observan la cuaresma no porque la Biblia lo manda, sino porque los cristianos profesantes adoptaron la costumbre de sus vecinos paganos. Mientras que la perfección de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia primitiva apostólica, permaneció inviolada. Escribió Casiano, el obispo católico del siglo V, no hubo observancia de cuaresmas en la edad apostólica y en la iglesia primitiva, no lo hubo. Y el mismo catolicismo menciona que no se adoraba la cuaresma, no se observaba la cuaresma en los tiempos de la iglesia primitiva. Pero cuando los hombres empezaron a descender del fervor apostólico, de la devoción, cuando empezaron a olvidar a la iglesia primitiva y a los apóstoles, entonces los sacerdotes en general convinieron en rituales, en retirar de los cuidados
seculares mediante una convocación canónica de ayuno. ¿Sí? Los sacerdotes, en general, repito, convinieron en retirarlos de los cuidados seculares mediante una convocación canónica de ayuno. Esto dice el libro de Antigüedades, el libro cristiano, capítulo 1, libro 21. El ayuno o abstinencia de ciertas comidas fue impuesto después de los días de los apóstoles por los sacerdotes, no por los apóstoles. La cuaresma no es de origen apostólico, no se originó con Cristo. Se introdujo a la cristiandad del mundo romano en el segundo siglo junto con el Domingo de Resurrección. Pero ¿cuándo se originó el Domingo de Resurrección? He aquí lo que Sócrates Escolástico se escribió en su Historia Eclesiástica. No mucho después que el emperador Constantino subió al poder en el siglo IV de la era cristiana, así pues, ni los apóstoles ni los evangelios han impuesto en ninguna parte, pero en virtud de que los hombres aman los festivales, las pachangas, las kermeses, las fiestas, los carnavales, eso fue lo que indujo a que se estableciera todo esto, porque les permiten cesar de sus trabajos. Cada individuo en todo lugar, según su propio placer, ha celebrado por costumbre popular el Domingo de Resurrección, cosa que en la Biblia no está mencionado. El Salvador y sus apóstoles, Cristo Jesús, mediante ninguna ley nos ha mandado observar la fiesta de resurrección. Ninguna. Tal como muchas otras costumbres han sido establecidas en varias localidades según las tradiciones paganas adoptadas por los papas del catolicismo. De la misma manera, la fiesta del Domingo de Resurrección vino a ser observada en cada lugar según las peculiaridades individuales de los pueblos, ya que ninguno de los apóstoles legisló sobre este asunto. Y los hechos mismos indican que la observancia se originó por legislación, no por legislación, sino como una costumbre, algo que se indujo fuera de las Sagradas Escrituras. El Domingo de Resurrección se originó como una costumbre de la gente y también de la Cuaresma. La Cuaresma es meramente la introducción del Domingo de Resurrección y esta es la culminación de la Cuaresma. Por esa razón ustedes van a ver que todo el mundo se aboca a la Cuaresma. Ahora están un poco preocupados por las cuarentenas, pero va hacia allá. El presidente de los Estados Unidos ayer dijo que quieren que se termine ese toque de queda o cuarentena en varios estados de los Estados Unidos el 12 de abril, cuando inicia la Cuaresma. Qué curioso, ¿verdad? O sea, que ellos están manejando la epidemia entonces. Y de paso, hermanos, ellos la están manejando. Definitivamente la están ellos controlando y manejando. Ya hemos hablado de esto, aunque sea trillado y aunque sea muy, parezcamos discos rayados, pero lo del COVID-19 2019 tuvo un manejo y una manipulación, tuvo un manoseo de tal manera que descontrolaron al mundo, pero no a los verdaderos hijos de Dios. Mientras el mundo tiene miedo, nosotros nos gozamos y nos alegramos porque son señales del cumplimiento que Cristo ya viene pronto y necesitamos volver al temor de Dios. Eso sí. Entonces, hermanos, miren cómo aparece el domingo a través de la Cuaresma, el día de resurrección, y empieza a constituirse como fiestas paganas, fiestas cristianas, y empiezan a moderarse con las leyes del Estado. Y eso se va a repetir y hacia allá va el mundo en este momento. Ustedes y yo seremos testigos de ver el establecimiento constitucional en distintos países y empezando por los Estados Unidos, de que se pondrá el domingo en la Constitución, menospreciando la santa ley de Dios y el sábado.
La Cuaresma es meramente la introducción del domingo de resurrección y esta es la culminación de la Cuaresma. Anastasio estaba influenciado por las costumbres romanas y fue Roma donde el domingo de resurrección y también la Cuaresma entraron a la iglesia cristiana. Es Roma la que la trae nuevamente y es Roma la que impondrá también como oficial, por medio del respaldo de Estados Unidos, la segunda bestia, la imagen de la bestia y la falsa adoración de un falso día de reposo el domingo. No nos tapamos la boca para decirlo, porque la historia lo revela y la profecía lo confirma y la palabra de Dios nos dice en Daniel 7:25 que hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Aunque es otro tema y es otro libro de la Biblia, respaldan y van paralelos a lo que hemos de estudiar en esta hora, que tiene que ver con la fiesta que está delante y que muchos a ciegas, incautos, inocentes la estarán siguiendo como borreguitos de Babilonia. Fue Roma donde el domingo de resurrección y también la Cuaresma entraron a la iglesia cristiana. Ireneo escribió en la Cuaresma y la Pascua de Resurrección fueron introducidas durante la época del obispo Sixto de Roma. Este obispo no permitió a sus sucesores observar las prácticas de los apóstoles. Acuérdense de ese nombre, Sixto de Roma. Él no permitió a sus sucesores observar las prácticas de los apóstoles, sino que en su lugar introdujo la costumbre de la Cuaresma y la Pascua de Resurrección. La abstinencia entre los paganos era llamada cuenta 40, porque esa era la duración de su festival de primavera. Recuerde que la palabra Lenten significa primavera y estamos entrando a ella y estamos entrando a la Cuaresma y estamos en una cuarentena. Tal parece que todo coincide. Recuerden que la palabra Lenten significa primavera. El historiador Wilkinson, en su libro Antigüedades Egipcias, el capítulo 3, página 181, escribió que los paganos observaban ayunos, muchos de los cuales duraban de 7 y 40, y algunas veces periodos todavía más largos, de 50, de 60, de 70. Pero el más conocido y el modelo clásico era 40. La duración del ayuno trazada hasta la antigua Babilonia hace 4000 años era de 40 días de ayuno en la primavera del año. Por esta razón llevó el nombre de 40 días o Cuaresma. Cada nación gradualmente cambió la duración de la celebración, pero todas ellas retuvieron su nombre. Los cristianos apóstatas meramente adoptaron los usos y costumbres de sus respectivos países. Por eso ellos quedaron divididos en cuanto a la duración de la festividad desde el principio. Recuerden lo que acabo yo de mencionarles. Los cristianos apóstatas meramente adoptaron los usos y costumbres de sus respectivos países. Ahora yo te pregunto, hermano y amigo, ¿cuáles son los usos y costumbres de tu país? ¿Cuáles son esos usos y costumbres de tu país? Cuidado con los usos y costumbres. Y les quiero decir algo. Todos los países en este momento, en el apoyo de los derechos, de las culturas y los indígenas, están regresando a los usos y costumbres, los mismos que los llevarán al paganismo, al secularismo, a la idolatría, al falso día de adoración el domingo, y los está manteniendo en la Cuaresma. ¿Sí? La iglesia del mundo occidental, esas iglesias lucharon durante casi 8 siglos para imponer un periodo total de 40 días de abstinencia, como había sido la costumbre original en Babel. La cristiandad hoy en día se ha vuelto a las costumbres paganas de Babel en lugar de seguir los mandamientos de Dios en la Biblia. Sí,
en lugar de seguir lo que dice la palabra de Dios, están regresando a Babel. El cristianismo actual, la mayoría, está siguiendo costumbres y usos de los babilonios en lugar de seguir la palabra de Dios y sus mandamientos. El Nuevo Testamento no manda ni menciona la celebración de la Cuaresma en ningún pasaje. No, en ningún pasaje. La Cuaresma parece haber sido el preámbulo indispensable para el gran festival anual en conmemoración de la muerte y resurrección de Tamuz, el Mesías babilónico pagano. La Cuaresma entonces sí representa y prepara la conmemoración de la muerte y resurrección de Tamuz, el Mesías babilónico pagano. Los meses lunares babilonios de junio y julio fueron nombrados en honor al falso Mesías de Babilonia. Babilonia tenía un falso Mesías. Durante los 40 días que precedían a la fiesta de Tamuz, regularmente celebrada en junio, los paganos celebraban su temporada de Cuaresma. El profeta Ezequiel describe esto vívidamente. Me dijo después el Señor: vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ezequiel 8:13 al 14. Note que Dios llama a lo que Ezequiel está a punto de ver abominaciones. ¿Qué ve el profeta? He aquí sentados endechando a Tamuz. Ezequiel 8:13 y 14. Mujeres endechando a Tamuz. Y ahorita van a ver quién es Tamuz. Ellas lloraban por Tamuz, el falso Mesías de los paganos. Esas endechas precedían a los festivales paganos en honor a la supuesta resurrección de Tamuz. El ayuno y las endechas se combinaban por un periodo de 40 días antes del festival en honor a Tamuz. El ayuno y las endechas, semiayunos, caían durante la primavera. Y por eso es que otro de los significados de estas fiestas era primavera. La Cuaresma es una continuación de la costumbre pagana de abstenerse de ciertas comidas antes de la celebración de una resurrección supuesta de una deidad babilónica, pagana. Dios llama a la Cuaresma una abominación. Por eso Cristo y la iglesia primitiva apostólica jamás observaron la Cuaresma. Pablo prohibió a los cristianos observar estos tiempos paganos o de temporadas. Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo dice que no. Y fíjense bien, cuántas fiestas paganas, seculares, mundanas, fueron adquiridas por el cristianismo apóstata en los tiempos de Constantino y todavía se siguen realizando. La Iglesia Católica Romana pone imágenes y se postra ante ellas. La Iglesia de Cristo está contra las imágenes. La Iglesia Católica Romana sigue tradiciones antibíblicas. La Iglesia de Cristo, según la palabra de Dios, predica doctrina de la Biblia. La Iglesia Católica Romana se funda en Pedro. La Biblia dice que la Iglesia se funda en Cristo. La Iglesia Católica Romana dice que es el vicario de Cristo, el Papa. La Iglesia y la palabra de Dios y la Iglesia cristiana nos dice que Cristo, que el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia Católica tiene sumos sacerdotes y se les llama papas, que la Biblia no menciona. La Iglesia cristiana y la palabra de Dios tiene un sumo sacerdote y su cabeza es Cristo Jesús. No necesita cabeza humana. La Iglesia Católica le reza a los muertos. La Iglesia cristiana le ora a Dios. Y la regla de fe de la Iglesia Católica, su única regla de fe es la tradición y la palabra del Papa. La regla de fe para la Iglesia verdadera y para la Biblia es solo Dios y su palabra. Hermanos, seguramente la gente hoy en día es sincera, pero también los paganos lo eran y había que enseñarles la verdad. Nosotros no queremos ofender, solamente estamos hablando del sistema
y de cómo se mezcló el paganismo con el catolicismo, y mucha gente no se da cuenta que está celebrando fiestas paganas que no tienen nada de cristianas, no tienen nada de cristianas. Pero alguno diría por allí, ¿qué tiene de malo que el domingo de resurrección y la cuaresma sean viejos festivales paganos? ¿Qué tiene de malo? Yo les preguntaría, ¿qué tiene de bueno? Y cuando alguien dice que tiene de malo, es porque tiene algo de malo. ¿No está bien que los observemos en honor a Cristo?, dicen ellos. Este es el preconcepto finito, humano y pecador. Porque lo que yo voy a hacer en mi fe, en mi denominación, en mi congregación, no es lo que yo diga, o lo que diga el sacerdote, o lo que diga cualquier humano. No, es lo que diga la palabra de Dios, lo que esté escrito, lo que diga aquí, a la ley y al testimonio. Si no dice, entonces eso es una mentira, es un engaño, es una tradición, es una superstición que no tiene que ver que nada con el cristianismo. Cualquiera que no esté siguiendo los consejos y la obediencia de la palabra de Dios no es cristiano, es pagano. Nada más que tiene el título cristiano. Se llama cristiano porque así se llama nominalmente, pero vive como pagano. ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir bajo un así dice Jehová. Yo crearé caminos nuevos y tú pasarás. Y la palabra del Señor nos dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted quiere caminar en la luz, quiere caminar como de día, prenda su lámpara y deje de escuchar a hombres, deje de escuchar tradiciones, deje de escuchar supersticiones y deje de seguir fiestas paganas. Es la palabra del Señor. Dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que le esperan. La única verdad sobre este mundo, manipulado por las mentiras y el engaño, es la voz de Dios que transforma el alma, que limpia el corazón, rescata la confianza y nos hace libres. Juan 8:32 lo menciona. Pero miren lo que dice Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mis instrucciones, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque te darán largura de días y años de vida, y paz se te añadirá. Dios es maravilloso, y está claro lo que dice. La Biblia es muy simple, es muy sencilla, no es complicada, no es nada complicada. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa? Os hará libres. Es posible que este tema esté lastimando la costumbre que traes desde niño. La herencia que recibiste de tus abuelos y tus bisabuelos y tatarabuelos, de que tenías que ser católico, cristiano, romano. Pero eso es lo que ellos decían y esa es la luz que tuvieron. Pero hoy tenemos la luz de la verdad, la palabra de Dios. Esta es nuestra luz, esta es nuestra fe. Y esta debe ser nuestra obediencia. Y esta es nuestra salvaguarda. ¿Sí? Dios no condena a aquellos que no tuvieron la luz. Dios juzgará de acuerdo a la luz que cada quien recibió. Pero tú y yo hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Quizá nuestros antepasados no tenían más luz. Es su pequeña luz que tenían, amor a Dios, y eso los mantenía. La fe en Cristo Jesús. Pero hoy nosotros sabemos que hay 10 mandamientos que están vigentes. Nosotros sabemos que existe la palabra de Dios y es veraz y es verdadera. Y esta es la que conduce a la verdad y nos lleva a Cristo Jesús. Entendemos que el séptimo día, sábado, es el día de reposo, porque la Biblia católica lo dice, y todas las Biblias, no el domingo. Hoy nosotros busquemos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. No tengamos miedo, no temamos a la élite política, no temamos a nuestra élite social, que van a decir mis comadres, que van a decir mis familiares, me van a quitar la herencia, me van a desconocer, me van a excomulgar. ¿Por qué le tenemos miedo a los sistemas y a los círculos sociales cuando nuestra salvación depende de Cristo Jesús? Que nadie tenga en poco lo que somos,
Pero seamos fieles, le dijeron a Timoteo, pero sé fiel en todo, que ninguno te tenga en poco. Hermano y amigo, la salvación es personal. Cristo es tu Salvador personal. No importa lo que digan, no importa si tienes que salir de allí, no importa si tienes que moverte, si la familia te hace a un lado, te deshereda. Recuerda que nuestra herencia es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. No tenemos por qué depender de todas las cosas materiales que son ilusorias y pura vanidad. Dependamos de lo verdadero. Poned la mira en las cosas de arriba. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues el que quiera seguir en la mentira es libre. El que quiera seguir en la mentira es libre. Solamente estamos presentando en la mesa lo que Dios ofrece. La verdad, la salvación en Cristo Jesús, su camino, su palabra, la eternidad. Cristo viene pronto. Guárdate, no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Deuteronomios 12, 30 y 31. Miren cuántos textos el Señor menciona y da consejos de que por favor no se mezclen con el paganismo, no sigan costumbres paganas, no sigan supersticiones, no sigan usos y costumbres, no sigan las fiestas seculares. Sigamos a Cristo y su verdad. Y nuestra fiesta serán las bodas del Cordero cuando Cristo venga por segunda vez. Y esa fiesta dura 1000 años. No un ratito que te deja desgastado. Las fiestas actuales, vayan a la Cuaresma. En estos días los que todavía la sigan celebrando, maltratan a pobres hombres que los crucifican nuevamente. Les pagan para eso, pagan mandas, hacen suplicios. Todo antibíblico. Han llegado Cristos tomados, alcoholizados, borrachos, que quieren representar a Cristo en las Vía Crucis. Dios se entristece porque ya no tenemos que hacer eso. Eso es pagano. De ninguna manera tenemos que recordar y estar recordando a cada rato el sacrificio de Cristo, haciendo escenificaciones y dramas. Eso es una deshonra a Dios, porque Cristo murió una sola vez y para siempre, y lo tenemos en la mente y en el corazón. Ni siquiera tenemos que ilustrarlo, porque el trabajo que el Señor hizo, lo hizo en la mente y en el corazón, y quedará grabado por toda la eternidad. Pero Satanás es tan astuto que hace que las congregaciones y que muchas denominaciones católicas y evangélicas ecuménicas vuelvan a recrear los momentos en que Cristo pasó por su Vía Crucis. Todas esas cosas son antibíblicas, totalmente. El Señor Jesús nos recuerda solamente que nosotros, que sepamos que Él viene pronto y que viene un Cristo glorioso, no un Cristo derrotado. Amigos y hermanos, tenemos que dejar las costumbres paganas si queremos salir de Babilonia o si queremos seguir siendo engañados, cautivos y destruidos. Pues cada quien toma sus decisiones. Y aquí lo que Dios dice, no importa que pensemos nosotros, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Él llama abominaciones a estas costumbres de la Cuaresma y domingo de resurrección, porque ellos conmemoran ideas falsas. La penitencia de la Cuaresma es una forma de tristeza mundana sobre las cosas que hieren la conciencia de uno. A Satanás le interesa que tú te sientas no perdonado, y que cargues una cruz, y que arrastres cadenas, y que te sangres las rodillas, y que llores otra vez, y que cada rato estés pidiendo perdón, como si costaría escalones y escalones, y hacer muchas obras para alcanzar la salvación. Satanás es muy astuto, y mucha gente no se da cuenta que Cristo ya murió una sola vez por los pecados de todo. Nuestro único trabajo es solamente aceptarlo por fe. Eso es nuestro único trabajo. La salvación es por gracia, no por obras. Pero la conciencia no es guía suficiente para el bien o el mal. La penitencia de la Cuaresma es una falsificación del arrepentimiento genuino del pecado.
No es, pues, de asombrar que los apóstoles jamás hubieran enseñado a la iglesia la observancia de estas costumbres paganas. No es de extrañar que Jeremías se inspiró para escribir: no aprendáis las costumbres de los paganos, porque las prácticas de los pueblos son vanidad. Jeremías 10, 2 y 3. Note que la Cuaresma precede inmediatamente a la celebración del Domingo de Resurrección, supuestamente de Cristo. El Nuevo Testamento en ninguno de sus pasajes nos manda a adorar la resurrección de Cristo. Lo que se nos manda a observar es la conmemoración de su muerte. La iglesia primitiva apostólica observó ese conmemorativo, pero jamás celebró el Domingo de Resurrección ni la Cuaresma. No la celebró. Dios nunca mandó la celebración de ese domingo en honor a la resurrección. Todo ello es en honor al falso Mesías Tamuz. ¿Sí? El Domingo de Resurrección y la Cuaresma celebran la resurrección de Cristo falso. ¿Sabían ustedes eso? Pablo advirtió sobre la propagación de esta costumbre. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, según la de Corintios 11:4, no creáis, si traen otro evangelio. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. La Cuaresma celebra a otro Jesús, al Mesías falso de Babilonia. La celebración de un festival en domingo para honrar la resurrección viene directamente del paganismo. Literatura católica lo dice. Y como muchos católicos no leen ni su Biblia, ni la literatura de la historia, entonces se ofenden. Y no se dan cuenta que al abrir los libros todo el mundo se entera de los engaños y de cómo se mezcló el paganismo con el cristianismo. Sí, no queremos ofender a nadie. Respetamos las costumbres que sigan y la práctica que tengan. Estamos hablando solamente que la historia nos revela que la Cuaresma es pagana, no es cristiana y que no se debe hacer. Pero quien la quiera seguir haciendo, quien quiera seguir seguir siendo engañado, es libre, no tiene por qué ofenderse, pero esto es una realidad. La celebración de un festival en domingo para honrar la resurrección viene directamente del paganismo, no de la Biblia. Los paganos celebran la resurrección de Tamuz inmediatamente después de la Cuaresma. Este festival se propagó entre el mundo que profesaba ser cristiano después de la muerte de los apóstoles. Note que inmediatamente después de la observancia de la Cuaresma, el profeta Ezequiel ve que la gente celebra un culto matutino de resurrección. Aquí viene amaneciendo con Cristo, el domingo familiar, y el Señor le dice al profeta: ¿no ves? Y este es el ayuno de la Cuaresma. Dice Ezequiel: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. ¿Qué es lo que ve el profeta? Hombres postrándose hacia el oriente, adorando al sol, el domingo, porque el domingo es el día del sol. Servicios matutinos de domingo de resurrección. La culminación de los 40 días de la Cuaresma, Ezequiel 8, 15 al 16. ¿Sí? Ezequiel 8, 15 al 16. La relación de Tamuz con Nimrod y Semiramis, para que conozcan la historia. Nimrod, al fallecer su ser, llegó al sol y ahí habitó en el sol, por lo que tuvo vida infinita y gracias a ello fue denominado como la deidad solar número 1. Era el sol Nimrod. Semiramis quedó encinta y se dirigió hacia su pueblo declarando que ella mantenía su virginidad. Escuchen bien. Aparentemente el ser de Nimrod había descendido para introducirse mediante una chispa que provenía del sol en su vientre. Entonces Tamuz llegó al mundo por medio de esa chispa en Semiramis, hecha por Nimrod, el sol, el 25 de diciembre. Fue un soberano venerado con distintos nombres o apodos. ¡Qué interesante! Así que Tamuz llegó al mundo, ¿qué día? El 25 de diciembre.
Fue un soberano venerado con distintos nombres o apodos. Tiene muchos nombres. Lo que se ha explicado es que es una tradición que en realidad nos traslada al año 2600 a.C., específicamente en el territorio de Babilonia. El 25 de diciembre nació Tamuz, hijo de la soberana Semiramis. Así que cuando usted celebra la Navidad, no nació Jesús allí. Y alguien también se puede ofender. No nació Jesús allí. Los registros bíblicos no mencionan y ocultan la fecha del nacimiento de Jesús para que no se le idolatrara. Sin embargo, en los años de Constantino, en sus tiempos de Constantino, el emperador romano que supuestamente se cristianizó, metió todo el paganismo al cristianismo, y entonces la adoración de Tamuz en su día la puso a la de Jesús. La adoración del sol la cambió, la adoración del sábado séptimo día la cambió por la adoración al sol, llamándole día de resurrección. Todas estas cosas nos llevan a lo que dijimos al principio y lo que dijo el Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe, que no te engañen. El Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, la Navidad es a Tamuz, no es a Jesús, solamente le cambiaron el nombre, ¿sí? Tamuz y los 40 días, por cierto, la cruz representa a Tamuz, nunca fue un símbolo del cristianismo tampoco. Y los 40 días mencionados aquí, la cuaresma se originó en la antigua Babilonia. Durante 40 días los pobladores de ese imperio se ocupaban de guardar abstinencia en honor a la diosa Astarte, conocida en otras culturas como Ishtar o Asera, y lo hacían como preparación para celebrar la fiesta de la muerte y la resurrección de Tamuz. El dios pagano Sol, también conocido como el falso Mesías babilonio, este era hijo y reencarnación de Nimrod, Génesis 18. Cuando en el siglo IV se llevaban a cabo los concilios de Nicea, el emperador romano Constantino I anuncia el cristianismo dogmático, después llamado catolicismo, como la religión del imperio. Fue la religión del Estado y todo se imponía y se violentó la conciencia. La gente que vivía en ese entonces no quería dejar sus festividades paganas, por lo que para ganar adeptos de forma rápida y siguiendo la política acostumbrada, tomó medidas para amalgamar las fiestas cristianas con las paganas. Y se unieron las fiestas paganas con las cristianas y fueron una apariencia le pusieron una fachada cristiana, pero la costumbre pagana continuaba. Y así se fue formando todo el sistema romano de los obispos. Y por esa razón hoy mucha gente, después de varias generaciones, más de 1700 años, sigue engañada y sigue practicando lo mismo. Y muchos han llegado a cerrar su corazón tristemente y no quieren seguir lo que dice aquí. No lo quieren seguir. Quieren seguir lo que digan los hombres. La palabra del Señor nos dice que tenemos que vivir bajo así dice Jehová. No es lo que digamos nosotros. Es lo que esté escrito, es lo que Dios diga. Dios no quiere engañarnos ni su palabra, pero los hombres sí mezclan el paganismo con el cristianismo. Queridos hermanos, por medio de un complicado pero hábil ajuste en el calendario en ese tiempo de Constantino, se dieron cuenta de que no era difícil hacer creer al pueblo pagano que la Pascua judía, el día de resurrección del Mesías y fiesta de Tamuz eran una sola cosa. Sí, no fue difícil. Observada como fiesta ya de forma oficial hasta el año 360 después de Cristo. Y una vez llevado a cabo el concilio de la Odisea. Originalmente no se festejaba por más de una semana. Algunos de hecho la guardaban unos 2 días. Otros solamente 40 horas consecutivas, creyendo falsamente que entre la muerte y la resurrección de Jesucristo habían transcurrido solamente ese lapso.
Eventualmente se convirtió en un periodo de ayuno o abstención de ciertos alimentos muy rígidos. Y fueron insertados días más, días menos. También de allí se toman las cuarentenas y de la cuaresma. Durante el siglo IX, las estrictas normas de la cuaresma fueron suavizadas y se hizo mayor énfasis en hacer obras de penitencia, dejando solo como imperativo ayunar el miércoles de ceniza y abstenerse de comer carnes los viernes. Y es así como tenemos la festividad que se conoce y se practica en casi todo el planeta después de los carnavales, cuyo origen es tan pagano como la que le precede la cuaresma. La cuaresma se sigue practicando. El mundo católico y el liderazgo católico, ellos saben de dónde viene la cuaresma, pero no le indican a sus fieles de dónde viene, o le contradicen o los manejan para decir que se pueden ambas cosas. Por eso exaltaron la tradición en la Edad Media. Pero nosotros tenemos que entender que el cristianismo es limpio, es singular, es puro y no se mezcla con ninguna costumbre, no se mezcla con ninguna religión y no se mezcla con ningún uso y costumbre pagano. La cuaresma sigue su rumbo para todo el que quiera hacerla, aunque sepa que esta es pagana y es anticristiana. La cuaresma también lo practican los anglicanos, no solamente el catolicismo. La cuaresma la practica también la iglesia ortodoxa y el ayuno para ellos es forzado. La cuaresma también lo practica la iglesia evangélica, también practican la cuaresma. La cuaresma de 40 días también la practica la iglesia metodista. También la cuaresma la practica la iglesia presbiteriana. Y bueno, podemos seguir la lista de denominaciones cristianas que siguen practicando costumbres paganas. La cuaresma también la practican los cristianos gays. También hacen su cuaresma los cristianos gays. También la cuaresma tristemente lo practica la organización adventista. La corporación adventista también practica la cuaresma. Le llaman Semana Santa. Prepárate con ayuno y oración. Iglesia Adventista del Séptimo Día. La cuaresma, Semana Santa, ministerio personal. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siguen practicando la cuaresma pagana quienes no deberían realizarlo. 40 días de ayuno y oración, Iglesia Adventista Agape. 40 días de ayuno y oración, guía práctica para enriquecer tu vida espiritual. Suena agradable, suena bonito, suena a muchas cosas que hemos hablado en el pasado. 40 días de ayuno y oración, 40 días de ayuno y oración, 40 madrugadas de oración. Unión Mexicana del Norte, Adventistas del Séptimo Día, de manera disfrazada están practicando la cuaresma. Y mucha gente realiza las 40 madrugadas, las 50 madrugadas, las 70 madrugadas, las 10 madrugadas. Y aunque no quieran madrugar como les imponen la cuaresma adventista, la siguen realizando. Y esto es muy triste porque se supone que este es un pueblo especial que ha sido llamado precisamente para poder denunciar las obras de las tinieblas y para poder promover no la cuaresma, sino que Cristo viene pronto. Unión Mexicana del Norte, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Corporación, 40 madrugadas de oración. También Adventista, 40 madrugadas con Jesús. Bueno, la cuaresma se ha hecho ecuménica, porque la religión otra vez volverá a institucionalizarse como en los tiempos de Constantino. Volverá a institucionalizarse y entonces poco a poco se han buscado entre el mundo católico, evangélico, protestante, puntos comunes. ¿Y saben una cosa? Se están uniendo en la cuaresma ecuménica. Y esto es muy triste. Y este es un consejo. La palabra del Señor nos dice en Corintios: no unáis en yugo desigual con los infieles. El mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia, y si cayó tenemos que salir del paganismo. Mensaje del cuarto ángel y el mensaje del fuerte pregón nos dice:
salid de ella, pueblo mío. No tenemos que participar de nada pagano siendo adventistas, de nada pagano siendo realmente cristianos. La segunda semana, ejercicios espirituales de la Cuaresma. ¿De dónde viene todo eso? Pues bien, de Ignacio de Loyola. ¿Quién es Ignacio de Loyola o quién fue? Líder del ejército de infiltración de los jesuitas. De allí viene, de tal manera que la Cuaresma está siendo utilizada para poder insertar y unir a las religiones en el mundo. Pero recuerden que eso la Iglesia del Señor no debe unirse a ninguna. Es pura, limpia y no se contamina. Y entonces Ignacio de Loyola, quien inició y fortaleció los ejercicios espirituales, fue el que fortaleció y confirmó la Cuaresma pagana y la fortaleció en el catolicismo, y es el que infiltró los jesuitas, los que vienen de Ignacio de Loyola, que es un ejército muy fuerte en el mundo vaticano, en el Vaticano. Ellos han infiltrado esta doctrina pagana para que entonces todos lleguen a ser uno a través del movimiento ecuménico. Esta es una realidad política religiosa que está sucediendo. Alguien podría decir, pero esto es muy exagerado, ¿qué tiene de malo? La Biblia nos menciona claramente que Cristo es uno y su iglesia es una, y no se mezcla con nada pagano y con ninguna denominación. No. Entendamos que el proyecto del tiempo del fin tiene que ver con unidad mundial, tiene que ver con movimiento económico, tiene que ver con nuevo orden mundial. Todo estará unido, por las buenas o por las malas. Los que acepten por la buena serán parte de ellos y tendrán libertad religiosa. Pero esa libertad es una trampa, porque esa libertad que se ofrece no lleva los mandamientos de Dios, no lleva la verdad de Jesús, no lleva la Biblia sola, lleva superstición, tradición, paganismo, y por eso hay Navidad, por eso hay Cuaresma, por eso hay San Valentín, por eso hay festejos de diversos tipos que son católicos, cristianos, evangélicos ya, y todo el mundo los celebra y los festeja. Yo tengo un tema interesante, si alguien quiere verlo en detalle, que se llama Los Estandartes de Roma. Revíselo, está en YouTube para que comprendan en especificado, en detalle, lo que estoy mencionando en este momento, pero va relacionado. Ignacio de Loyola fue el que infiltró todas estas costumbres paganas, anticristianas, y ahora no solamente lo hizo en el mundo católico romano, lo está haciendo en el mundo evangélico también. Es muy triste eso. Por eso el Señor nos dice acerca de la Cuaresma vaticana, miércoles de ceniza, paganismo y prácticas anticristianas, dentro de la Liga Ecuménica, donde se está moviendo el mundo y uniéndose todo cristianismo. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Dios llama a su pueblo de todas las iglesias para que abandonen todas las falsas enseñanzas. Tenemos que salir de todo sistema político, económico, religioso, si queremos seguir la verdad del Señor Jesucristo. No importa si eres mormón de la Iglesia de Dios, testigo de Jehová, si eres católico, si eres adventista corporativo, tenemos que salir. Si su institución y si sus líderes están haciendo alianzas con Roma, están haciendo armonía con el Vaticano, salgamos de ahí, porque al final el Vaticano envuelve a todos y los lleva a la falsa Cuaresma y al falso día de reposo, que es el día de resurrección. Recuerden, amigos y hermanos que nos escuchan, la Biblia nos dice que el sábado es el día de reposo, el día de descanso, séptimo día. Hoy los calendarios quieren cambiarlos para engañar a la gente. Hoy les están diciendo que hay mucha contaminación ambiental y que viene el día ecológico, el sábado verde, que va a ser el domingo. Hoy le están diciendo que tienes que reunirte como familia y ponen el día de la familia. Hoy les están diciendo día de oración por los desastres del domingo. Hoy también están promoviendo día de oración por la pandemia y el COVID-2019. ¿Cuántas cosas van a poner? Por todos lados una gran publicidad a favor del domingo para que
el mundo entero adore a la bestia, adore al dragón, pisoteando la santa ley de Dios. Por eso le dije al principio, mirad que nadie os engañe, y el mensaje de los 3 ángeles es salir de ella, pueblo mío, y estar con Cristo Jesús. Dice Efesios 5:11, no participen de lo que hacen los que practican el mal, porque eso no lleva a nada bueno, mas denúncienlos, dice Efesios 5:11. Algo muy común en los evangélicos y cristianos antibíblicos de hoy es que suelen llamar palabra de Dios a cualquier mensaje motivacional. Cualquier mensaje motivacional ya los hace llorar, los hace reír y van corriendo a ciegas. Cuidado, el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esta noche solamente quiero decirte, amigo y hermano, con todo el respeto que te mereces y tu familia y tu denominación, Cristo viene pronto. He aquí yo vengo pronto, dice Él, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Todo se está cumpliendo. Pronto sonará la trompeta y Cristo aparecerá. Pero hoy es el día que debemos tomar decisión por Él. Que debemos salir de todo engaño, de toda contaminación, de toda confusión, de todo lo que envuelva a Babilonia. No debemos entrar al sistema del gobierno mundial, porque ese sistema del gobierno mundial no está a favor de la ley de Dios. No quiere nada con la ley de Dios. Menosprecia la ley de Dios. Y entonces está en contra de Dios, de su palabra, está en contra de Cristo Jesús. Nosotros debemos estar del lado de Cristo, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Te invito a formar parte del último remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que viven precisamente bajo un así dice Jehová y al espíritu de la profecía. Cristo viene pronto. Estamos entrando a los factores que van a detonar el golpe final que se dará cuando se establezca el nuevo orden mundial. Por eso está el mundo sitiado en este momento. Está asustado, está siendo amenazado, lo están amenazando. Los toques de queda que ahora vemos en distintas partes, eso mismo sucederá cuando los que no acepten las leyes de los hombres, tratando de ser fieles a la ley de Dios, serán llevados prisioneros, serán multados, desterrados y aún habrá un decreto de muerte. Pero seamos fieles al Señor. Salgamos de todo eso y Dios defenderá a su pueblo. Dice Apocalipsis 17:14, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, tú y yo, los que están con Él, somos llamados, elegidos y fieles. Cristo viene pronto. El reino de los cielos se ha acercado y quiere que nosotros estemos en la lista, en el libro de la vida. Y no compartamos con los hombres de las tinieblas, por más hermoso que lo pinten, por más fácil que se vea, por más atractivo, por más garantías que le den al mal. Hay un bien, hay una verdad, hay una luz, hay un camino, y es Cristo Jesús y su santa ley. Que Dios les bendiga en esta hora. Quiero invitarles a que hagamos una oración para que el Señor nos ayude, nos bendiga. Vienen pruebas muy difíciles, vienen pruebas duras. Tenemos que dejarlo todo para poder ser merecedores del reino eterno. Tenemos que dejar todo por Cristo Jesús. Que Cristo Jesús dejó todo el cielo por amor a nosotros y perdonar nuestros pecados. No podemos jugar con la salvación. No podemos ser neutrales tampoco. Tenemos que salir de toda organización que se ha contaminado para ser puros, porque el Señor Jesús viene por una iglesia pura, sin contaminación, sin paganismo, sin nada político, sin nada secular, sino puro para gloria de Dios. Vamos a arrodillarnos los que puedan para terminar con una oración. Eterno Dios y Padre nuestro, te alabamos. Muchas gracias, Señor, porque nos muestras el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús. Y porque deseas que nadie nos engañe, nos muestras estas verdades. Apártanos del mal. No estamos en contra de ninguna persona.
Estamos en contra y denunciamos las obras de las tinieblas, las instituciones que ha usado Satanás para engañar al mundo cristiano. Estamos denunciando las obras que ellos hacen y cómo quieren engañar a muchos inocentes. Despierta a tu pueblo, Señor, a tu pueblo adventista, y muéstrale que los pasos que siguen son los pasos de Roma. Despierta al mundo cristiano, Señor, y muéstrales que siguen los pasos del enemigo, que retomen las sendas antiguas de tu palabra, de tu santa ley, de tu santo día, y que busquen a Cristo para que Él los conduzca de aquí a la eternidad. Bendice a todos hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Trataremos de transmitir mañana, estaremos en una comunidad. Si se puede, con gusto lo haremos para seguirles mostrando estas verdades y que el Espíritu Santo pueda llamarnos a estar a cuentas con Dios y en Cristo Jesús tener la vida eterna. Bendiciones, buenas noches a todos.